Hola a todos. Bueno, continuamos con la serie que veníamos trayendo y que interrumpimos por unas fechas específicas bíblicas que era bueno tener en cuenta. Continuamos entonces con la serie de Primera de Corintios capítulo 6, donde estamos viendo unos comportamientos pecaminosos de los cuales si no nos arrepentimos, dice el Señor, que si no erradicamos esas cosas de nuestras vidas, entonces no podremos entrar a su presencia, no podemos entrar al reino de los cielos. Hemos estado mirando entonces que los injustos y ya vimos qué es ser injusto, o sea, qué tiene que ver con la injusticia. Estuvimos viendo también la parte de los inmorales, de la fornicación, etcétera, del adulterio. Ahora nos toca el turno para el amaneramiento y el homosexualismo. ¿Qué es amaneramiento? Amaneramiento es toda expresión externa de comportamiento, puede ser en expresiones, miradas, gestos, palabras, actitudes, etcétera, hechos de actuar a la manera de una mujer, o sea, ser muy parecido externamente en la forma de actuar a una mujer, con mucha delicadeza, reírse como una mujer, expresarse, sentir como una mujer, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que mientras que a una persona se le puede ver muy obvio todo este amaneramiento, no quiere decir que sea homosexual. Entonces, muchos amanerados no son homosexuales. En cambio, el homosexualismo sí es el gusto por alguien del mismo sexo. O sea, es el gusto, el anhelar estar en una relación sentimental o sexual con alguien del mismo género. Eso es homosexualismo. La palabra homosexualismo aplica tanto para lesbianismo, o sea, se incluye ahí. Le han hecho esa división, pero se ha generalizado ahora más a decir homosexualismo, o sea, una mujer homosexual, pero algunos prefieren dividir el término y decir para las mujeres que se gustan entre sí lesbianismo. Me he dado cuenta en mi experiencia, trabajé alguna vez con dos personas que tenían un amaneramiento bien marcado, pero eran hombres de empresarios, con su esposa, con sus hijos, con unos hogares muy bonitos, y esto les llevaba a un sufrimiento tremendo incluso en la iglesia porque a menudo eran juzgados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque son dos comportamientos que, que requieren de atención y son pecaminosos, las razones no son siempre las mismas. Estos hombres que trabajé con ellos por ejemplo no eran homosexuales. Y aunque hayan podido llegar a tener alguna experiencia alguna vez, la raíz principal de su amaneramiento, según lo pude entender yo en el proceso, fue que fueron abusados sexualmente por un hombre cuando eran muy niños y esto marcó su masculinidad y entonces les fue transmitido, según mi parecer y mi entendimiento espiritual, un espíritu de amaneramiento, sí, de amaneramiento. Entonces, parece ser que en algunos no se manifiesta el espíritu de homosexualismo directamente, sino que se manifiesta como amaneramiento. Cuando hablamos de homosexualismo, es también una parte que no es del todo obvia. No, homosexual no es solamente todo el que se le ve obvio o que es travesti, que se viste de mujer. No, hay travestis que no son homosexuales, sino que tienen un daño tan interno, que son hombres aparentemente de bien, de una familia estable, pero se disfrazan de mujeres para suplir una necesidad interna de traumas psicológicos que los dejaron marcados desde muy niños. Asimismo, el homosexualismo, usted puede ver un macho muy macho y ser un homosexual en su interior, le encantan los hombres o le encanta tener relaciones sexuales con hombres. Entonces, no es, no dejarnos guiar solo por lo que ve la vista. Entonces, conocí en el ejército, cuando estuve en el ejército, a una persona de cargo militar, un suboficial, muy distinguido con familia y todo, con esposa, de edad, un señor muy aseñorado, muy serio, pero él era homosexual. Entonces quería aclarar eso. Ahora, lo que nos compete acá es dice que si estos dos comportamientos están en nosotros son pecado y que no nos van a dejar entrar al reino de los cielos y Dios nos pide que nos arrepintamos. Me llamaba mucho la atención
es porque alguien que no es homosexual pero tiene amaneramiento le toca también arrepentirse o si no, no va a poder entrar al reino de los cielos. Y yo decía, pero ¿qué está haciendo de mal? Todavía no lo tengo muy claro, pero creo que tiene que ver con que si Dios dice allí que no entrarán es porque sí hay salida también para el amaneramiento, aunque sea un proceso difícil. Y creo que lo que Dios demanda cuando vemos estos textos aparentemente confusos y que quisiéramos justificar, pero qué culpa tiene el niño de ser delicado. Yo creo que es más la decisión nuestra de erradicar lo que está mal, o sea, quiere decir que sí se puede ser libre de ese amaneramiento y hay que ir a las raíces, sean las que sean, y hacer un proceso de restauración completo y remodelamiento y de aprendizaje nuevo a los comportamientos de hombre. Eso es como en la Biblia el que dice que se disfraza de mujer, así sea recochando, si uno lo hace es una iniquidad, dice en Levítico. Hay otro texto, por ejemplo, que dice que al infierno irán también los cobardes, pero obviamente es claro que no está hablando de alguien que tiene una fobia y que tiene un miedo, está hablando del cobarde que le da miedo frentear delante de otros de que es hijo de Dios, aquella persona que esconde su testimonio de que es cristiano y le da pena que sepan que es cristiano. Entonces, es muy interesante el tema. Las raíces del homosexualismo pueden ser muchas. Hay una generacional que es la que más explica por qué alguien nace homosexual, que es la que más en el mundo espiritual nos explica, y es porque ha habido mucha perversión sexual en su línea y entonces bajan estos demonios de homosexualismo y toman a la persona también. Pero hay otros factores, la falta de un papá, o de hecho la brusquedad de un papá puede llevar a un jovencito a homosexualismo, la ausencia o negligencia de un papá en acariciar a su hijo sanamente, mimarlo, amarlo, expresarle afecto, la afirmación lo puede hacer que él desesperadamente busque eso en otros hombres y que termine eso erotizándose. También obviamente la violación, son muchos factores que después vamos a tener un seminario exclusivo de sexualidad donde vamos a explicar a más amplitud esto. Por ahora es decirles que no todo amanerado es homosexual y no todo homosexual es amanerado. Ambos son comportamientos pecaminosos, si Dios lo dice es así, y recuerden que Dios no va a mandar injustamente a alguien al infierno. Si esos comportamientos están en nosotros es porque tienen una raíz, son un fruto. Hay que ir a esas raíces y arrepentirse de todo lo que sea necesario y hacer el proceso para ser libre de eso. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo y continuaremos la próxima semana con el siguiente comportamiento de este texto. Que Dios nos bendiga, nos ayude a tener el temor de Él y nos santifique por completo y empecemos a ver el pecado como Él lo ve. El Señor les siga guardando. Amén.